Les invito a buscar en sus Biblias Colosenses capítulo 1 y seguimos en la serie expositiva de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y en lo que ustedes buscan, pues agradezco a Dios por cada uno de ustedes acá presentes. Agradezco al Señor, siempre es una muy buena oportunidad podernos reunir como iglesia para adorar al Rey, para recibir de su palabra, para juntos poder tener esta experiencia que tendremos por la eternidad con el Señor. Pero agradezco de manera especial por la vida de esta familia que viene con Moisés y con Ana, así que sean bienvenidos, como ya se les dio la bienvenida. Pero agradezco a Dios también por la vida de esta mujer que tenemos acá sentada, de Meraris, que Dios la ha levantado nuevamente y está entre nosotros. Así que damos gracias a Dios. Yo sé que muchos de ustedes hemos tenido juntos la carga de oración por la vida de ella, por la salud que ha sido quebrantada. Pero todo dentro de la voluntad de Dios, y ella y su familia pues también han tenido su experiencia con el Señor, como lo tuvo Job y como muchos han tenido, que salen más refulgentes que el oro. Así que damos gracias a Dios por la vida de ella, que aún allí en el silencio y el sufrimiento también nos muestra lo que es sufrir en el nombre de Cristo. No todo es alegría en la vida cristiana. No se nos promete que venimos a todo va a salir bien, vamos a ser millonarios, vamos a ser muy prósperos. Si usted quiere ese evangelio, esta no es la iglesia. Acá no predicamos el evangelio de la prosperidad. Así que mi hermana Merari, bienvenida nuevamente entre nosotros. Sabe que es parte de nosotros, usted lo sabe. Pero también agradezco a Dios por la vida de Jorge. Jorge es el hijo de Lidia y Esaú, que también hemos estado orando por él, y que se le ha presentado una situación muy difícil en sus riñones, y oramos y lo hemos estado apoyando, mis hermanos. Así que sigan orando por la vida de Jorge, sobre todo que Dios permita esta dura experiencia para Jorge y su familia para acercarse a Dios, Jorge. Es lo que anhelamos. Dios no hace nada a despropósito. Cuando Dios permita que algo se acerque a tu vida, ¿saben para qué es? Para acercarte a ti, a Él. Dios no hace nada a despropósitos. Así que damos gracias a Dios por la vida de Jorge, de haberle conocido, y que Dios les traiga a la cruz. Podemos pasar por esta vida, pero no sin encontrarnos con Cristo. Si no nos encontramos con Cristo en esta vida, será terrible la próxima. Así que damos gracias a Dios por Lidia, por Esaú, por la niña, por Jorge sobre todo. Que Dios te apoye, Jorge, y puedas seguir adelante. Así que todos sean bienvenidos. Lo hago con ellos porque hemos tenido una carga y cadena de oración por ellos, y realmente Dios sabe que hemos derramado el corazón, y verlos acá me da mucha alegría. Así que empecemos entonces, sin más, a la predicación de hoy. Y vamos a estar en el capítulo 1 en esta serie de Colosenses. Espero que hayan hecho las tareas, que hayan leído Colosenses. Y junto conmigo podamos, como si fuésemos en una nave, en un barco, podamos atravesar esta carta y aprender todo lo que podamos. Hoy voy a estar meditando, o vamos a estar deteniéndonos en el motivo de acción de gracia de Pablo por los colosenses. Los que estuvieron el domingo pasado recuerdan que hablamos sobre la acción de gracia de Pablo a Dios por los colosenses. Pero esa acción de gracia tenía un motivo. Y hoy voy a hablarles, a la luz de ese pasaje, cuál fue el motivo de Pablo al orar por esta iglesia. Así que vamos a estar en el capítulo 1 y vamos a estar meditando los versículos 4 y 5. Pero antes, vamos a hacer lo que tiene que hacer todo hijo de Dios en el lugar donde esté, a la hora que lleguemos a este libro, que el autor es Dios. Vayamos al autor, porque solo el autor puede abrir nuestros ojos. Solo el autor puede quebrantar, cual martillo quebranta la piedra, nuestros corazones. Solo el autor puede revelar, puede iluminar en nosotros esa enseñanza. Usted puede leer la Biblia 100 veces y no entenderla, hasta que el Espíritu actúe en usted y en mí. Así que vayamos al autor, para que también podamos aprender por el Espíritu a aplicar esta maravillosa palabra en la vida cristiana. Señor, ¿a quién iremos, Padre? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Venimos a ti, Señor, reconociendo nuestra insuficiencia para predicar y nuestra insuficiencia para entender tu palabra. La palabra fuera muerta si tú no fueses el autor, si tu Hijo no fuera el centro y si el Espíritu no la abre en nuestros corazones y la ejecuta de manera práctica.
Te suplicamos que nos hables en esta tarde, Señor. No queremos escuchar al hombre. No queremos escuchar al pastor. Queremos escucharte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así que acá en la primera carta, en el primer capítulo de Colosenses, el domingo pasado, como les decía, nos detuvimos en el análisis de la acción de gracia de Pablo por los colosenses. La acción de gracias de Pablo hacia Dios por esta iglesia, los colosenses. En este aspecto vamos a leer nuevamente el versículo 3, que lo vimos el domingo pasado. Solo para ir refrescando y viendo cómo como una cadena va eslabón con eslabón la palabra y la enseñanza de la Biblia. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, y recuerden que en la traducción dice siempre que oro por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que oramos por vosotros, siempre que oramos y oramos a Dios, decía Pablo, este apóstol dice que oraba dando gracias a Dios. ¿Por qué? Daba gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el por qué daba gracias a Dios es lo que vamos a ver hoy. Sin embargo, en este versículo 3 terminamos analizando el domingo pasado algunas enseñanzas o aplicaciones del pasaje extraordinario. Una de ellas es que Pablo nos muestra cuán deficientes estamos de la oración los unos por los otros. Y cuán poca importancia le damos a ese medio de gracia que es la oración. Pablo era un hombre de oración. Nos muestra a través de muchos pasajes cómo tú y yo debemos pedirle a Dios el ser hombres y mujeres de oración. También aprendimos que el reconocimiento de Dios siendo el autor único de la salvación y redención del hombre. Lo vimos el domingo pasado. Vimos que Pablo muestra que ese Padre eterno, ese Padre maravilloso, antes de que el mundo existiera, preparó una redención para el hombre. Y qué bueno saberlo. En eso descansamos de que la salvación, desde inicio hasta el final, está en las manos de Dios y no del hombre. Qué bueno. Vimos también que la redención de ese Dios extraordinario muestra a Dios como el Padre celestial. Padre, y también vimos de nuestro Señor Jesucristo. Porque también Pablo en esta carta hace una defensa de la deidad de Jesucristo. Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad. Cristo como Dios. Nosotros aprendimos también el domingo pasado que somos hijos de Dios por adopción. Mientras que Cristo es hijo de Dios por naturaleza divina. También lo vimos. Por eso es que gracias a que Él es hijo engendrado y no creado, por esa razón entonces nosotros también por medio de la fe llegamos a Dios, por medio de Jesucristo. Miren lo que nos dice el pasaje de Colosenses capítulo 1, verso 13, hablando de ese traslado, ese movimiento que hace Dios de las tinieblas a la luz en tu vida y en la mía. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde nos movió? Al reino de su amado Hijo. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús vino a Juan el Bautista en el río Jordán, ¿qué sucedió? Jesús viene, Juan lo reconoce, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene Cristo, Él le bautiza. Bueno, primero no le quería bautizar. No le quería bautizar. Y Él le dijo, es necesario que en mí se cumpla toda la justicia. Cristo tenía que vivir toda esa ley de Dios para poder ir a la cruz. Y cuando es bautizado, el Espíritu en forma de paloma vino sobre Jesús. Y hubo una voz que se escuchó en ese río Jordán que dijo, este es mi Hijo amado. No es que Dios no nos ame a nosotros, pero Jesús es su Hijo amado. Por eso, mis hermanos, como Jesús es el centro de atención de Dios el Padre, tú y yo, por esa garantía, somos también hijos. Entonces, cuando oremos a Dios, y debemos hacerlo constantemente como Pablo, debemos orar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias a su obra de redención en ti y en mí. Así que cuando damos gracias a Dios, Pablo no le daba gracias a la iglesia, sino que agradecía a Dios el Padre. Porque si tú y yo estamos hoy sentados acá, si tú y yo hoy escuchamos y aceptamos a Cristo, no es por tu fuerza o tu capacidad, sino por Dios.
que inicia, continúa y termina la salvación. Pablo daba gracias a Dios por eso. Así que daba gracias a Dios por la obra de redención del Padre en la persona y la obra de Jesucristo. Pero pregunto, ¿por qué daba gracias Pablo a Dios por los colosenses? ¿Por qué razón daba Pablo gracias a Dios por los colosenses? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo? La respuesta a esta pregunta es el contenido de esta predicación. Vayamos al versículo 4. Ahí en el versículo 4 vamos a ver la respuesta de por qué, cuál era el motivo, cuál era la razón que Pablo daba gracias a Dios el Padre por los colosenses. Y la razón, miren para acá, era el testimonio de la iglesia de los colosenses. Pablo daba gracias al Padre, ¿por qué? Por la razón específica de que los colosenses, su testimonio era veraz. Entonces, mis hermanos, ¿qué era la acción de Dios en los colosenses? Vemos que Dios obró la redención en esta iglesia y esta iglesia, como resultado de ese encuentro con Dios, entonces procedió con este testimonio. Y este versículo 4 nos habla del primer motivo por el cual Pablo daba gracias por los colosenses, que lo tenemos ahí en el versículo 4 iniciando, que era la fe. Vayamos entonces a leer ese pasaje, esta primera porción, acerca del primer motivo por el cual Pablo daba gracias por los colosenses en su testimonio. Dice el pasaje Colosenses 1:4, que daba gracias a Dios, dice el 3, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué daba Pablo gracias a Dios por los colosenses? El primer motivo, la primera razón era porque ellos, dice el pasaje, él había oído de la fe de los colosenses en Cristo Jesús. Quiere decir que el testimonio de esta iglesia era tan relevante en cuanto a su fe con Cristo o su fe en Cristo que había llegado a oídos del apóstol. Y Pablo entonces daba gracias a Dios por esta oportunidad. Si vemos en la carta, hay varias oportunidades en las que Pablo va a tratar asuntos doctrinales de la carta para enseñar a los colosenses, para prepararlos frente a las enseñanzas falsas de los judaizantes. Sin embargo, Pablo no inicia con doctrina. Estos primeros versículos, Pablo no inicia con doctrina. ¿Con qué inicia Pablo? Con la observación de que Dios el Padre ya había iniciado una obra en los colosenses. Por lo tanto, veía Pablo en esto que la obra de gracia de Dios había llegado a esta iglesia y por eso procedían en fe. De ninguna manera Pablo está diciendo, me admira que ustedes de ustedes mismos hayan creado fe para vivir para Dios. De ninguna manera. De ninguna manera Pablo está exaltando la fe de ellos por ellos mismos, sino que exalta que la fe está en Jesucristo como obra redentora del Padre. ¿Cómo les diría entonces Pablo a ellos? Más adelante comenta, les habla, les exhorta, y hay partes doctrinales que vamos a ver en otros capítulos donde menciona esta insistencia de Pablo en los colosenses. Pero vayamos al capítulo 2 por un momento. Vayan conmigo, capítulo 2, verso 5. Y miren cómo Pablo se lo menciona a ellos más adelante. Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice Pablo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza ¿de qué? De vuestra fe en Cristo. Para Pablo era un aliento tremendo ver a una iglesia que su fe no estaba puesta en otra cosa que en Jesucristo. Y sin embargo, una iglesia que no esté puesta en musarañas o en otra cosa que no sea Jesús, esa iglesia va a estar fortalecida por el Señor. Si nuestra fe está bien puesta sobre la roca, vendrán vientos, vendrán tormentas, pero nada podrá hacer que nuestra casa espiritual quede derribada, como Jesús dice también en Mateo. Por lo tanto, esto existe en la mente de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para resaltar que en el testimonio de esta iglesia, los colosenses, la fe y el amor, que vamos a ver más adelante, son dos elementos imprescindibles de testimonio de la iglesia. Pero no en nuestra capacidad, sino en lo que Dios obra en la iglesia. Así, mis hermanos, esa contradicción entre fe y amor que Pablo menciona acá es contradictorio en muchos grupos religiosos. Muchos grupos religiosos o tienen de uno o tienen de otro.
Pero por ejemplo, en el caso de algunos que dicen decir, muchas personas religiosas dicen, yo amo a mi prójimo sin tener fe en Cristo. Eso no está bien. O por el otro lado, otros grupos religiosos dicen, yo tengo fe en Jesús, pero no muestran amor ninguno ni con Dios ni con el prójimo. O sea, ni lo uno ni lo otro tiene base bíblica. Y vemos ahora el complemento de estas dos palabras en el motivo de oración de Pablo. Para Jesús, para Pablo, para la fe del Evangelio muestran que ambas palabras tienen un lazo o una unión única. Y en este caso, la fe tiene respuestas con el amor y el amor se entrelaza con la fe. Vayamos a ver algunos aspectos de la fe a la luz de la Biblia. Por ejemplo, en primer lugar, debemos entender que la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Ningún ser humano puede tener fe de por sí. No hay un seminario para que usted tenga más fe. No hay libros para que usted se capacite para más fe. No hay lugares en el cual usted va y pasa un taller y termina con más fe. No, eso no es así. No abrimos un pozo y sacamos más fe. No hay forma de hacerlo. Sino que la fe inicia en Dios y es un regalo de Él al hombre o la mujer que Él quiere salvar. Miren lo que dice la Biblia, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo somos salvos? Por medio de la fe, gratuitamente, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es de nosotros, ni la gracia ni la fe, pues es don de Dios. Así que la fe, y esta fe que tenían los colosenses, por eso Pablo exaltaba esta fe, pero no por ellos, sino por el Dios que le había dado la fe a ellos. Mis hermanos, la fe que ejercía satisfactoriamente esta iglesia de los colosenses no era de ninguna manera motivo ni de orgullo personal, ni de orgullo como iglesia, ni de orgullo humano ninguno, sino que el reconocimiento de Pablo de esta fe de esta iglesia era reconociendo de que Dios estaba bendiciéndoles. Dios estaba extendiendo salvación a ellos. O sea que Pablo hablaba en este término, sabiendo que si hay fe en una iglesia, si hay fe en cualquier persona, es porque Dios ya tocó su vida y su corazón. Cuando vemos a alguien con fe, mis hermanos, porque nadie puede tener fe separado de Dios. Miren lo que dice Judas capítulo 3. Vayamos a Judas 3. Dice Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada ¿a quién? A los santos. ¿Tienen la fe santos? ¿Los santos tienen la fe de por sí? ¿Tienen la habilidad o capacidad de fe por sí? La Biblia nos dice que no, sino que esa fe fue dada por Dios a la iglesia, fue dada por Dios a los santos. Así que ningún hombre, ninguna mujer en ninguna parte del mundo puede decir que tiene fe de sí, que tiene la capacidad de tener fe. Y cuando Dios se va a acercar a ese hombre o a esa mujer es porque ese hombre o esa mujer tenga algún rasgo de fe. No, negativo. La Biblia no enseña eso, sino que la Biblia nos enseña que la fe es entregada como un regalo de parte de Dios. Pastor, ¿y por qué yo creo y mi familiar no cree? ¿Y por qué yo creo en Dios y mi vecino no cree en Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y tantos por qué? Mis hermanos, porque la fe es un regalo de gracia que Dios da a quien Él quiere. Y cada quien tiene su tiempo. Yo les he hablado que he estado orando, estuve orando muchos años por familiares, incluyendo a mi mamá, por más de 20 años. Y no entregaba su vida al Señor. Pero llegó el día de ella. Y cuando llega ese día, mis hermanos, y Dios derrama gracia, derrama bendición y le regala la fe a ese ser humano, mis hermanos, no hay nada que pueda evitarlo. No hay nada que pueda evitarlo. Así que la fe es un regalo o un don de Dios. La Biblia también nos enseña en segundo lugar que sin la fe en Cristo es imposible agradar a Dios. Usted dice, bueno, yo voy a la iglesia. No es suficiente. Pastor, yo leo la Biblia. No es suficiente. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué nos dice la Biblia en Hebreos 11:6? Hebreos 11:6. Pasaje que bien conocemos. Pero sin fe, dice el autor de Hebreos, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué?
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, mis hermanos, tú y yo tenemos fe porque viene de Dios, pero sin fe es imposible que podamos agradar al Padre. Alguien dijo lo siguiente: la fe es lo único que da a Dios el puesto que le corresponde. O sea que con la fe es el único elemento, herramienta que nosotros podemos darle a Dios el lugar que corresponde, como Dios y no nosotros. Por lo tanto, eso pone al hombre en su propio lugar, en un lugar inferior, reconociendo la grandeza de Dios. Pero demuestra también que tenemos en Dios, no nuestra capacidad, en Dios, y por su fe la oportunidad de salvación. Por lo tanto, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra fe, es en la fe que Dios permite al ser humano. Ese ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Ese ser humano no puede resucitarse a sí mismo y Dios tiene que dar vida. Separado de lo que algunos puedan considerar de que el ser humano en sí, Dios dejó alguna capacidad para que tuviese y ejerciera la fe, mis hermanos, no es posible. Un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Un muerto no puede creer en nada ni en nadie porque está muerto. Dios tiene que ejecutar la salvación y la fe en ese ser humano. Este aspecto, mis hermanos, nos habla de la oportunidad que tenemos de llegar a Dios por fe, pero además de ejercerla porque Dios se agrada con ella. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come, y aquí está hablando de asuntos ordinarios, como comer o hacer otras funciones. El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pastor, y si como, y si manejo, como dice después más adelante, o dice a Tesalonicenses, y si hago esto, me visto, hago todo lo que usted haga en su vida, tiene que glorificar a Dios, y para ello tiene que estar revestido de fe. Pastor, pero aún la comida, bueno, eso dice el pasaje. Si aún usted va a comer, comeré, no comeré, será, no será, y en esa duda, eso a Dios no le agrada. Sino que debemos tomar en acción de gracia y comer y glorificar a Dios con ello. Por lo tanto, las acciones que no proceden de fe desagradan a nuestro Dios. En cada aspecto de la vida, el que sea, en cada aspecto, nuestras conciencias tienen que estar saturadas, mis hermanos, de la fe que viene de parte de Dios. Y de reconocer que esa fe no está en nuestra capacidad, sino que Dios la provee al hombre. En tercer lugar, la justicia de Dios viene al creyente también por la fe. ¿Cómo es justificado el hombre? Somos justificados por medio de la fe. Dios nos justifica por medio de la fe. Vayamos a Romanos 1:17. Todos le debemos mucho a este versículo. Bueno, en toda la Biblia, pero a este versículo le debemos mucho. Porque este fue uno de los versículos que Dios utilizó para cambiar y transformar la vida de Lutero y después de allí de muchos más. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Hay otra forma de vivir delante de Dios sin la fe? La Biblia nos dice, imposible. Y esta iglesia, los colosenses, lo sabía. Y Pablo se alegraba de que el evangelio había llegado a los colosenses y ellos demostraban fe en Dios, no por ellos, porque Dios no los suelta nunca de la mano. Esto es un detalle más. Cuando Dios te da la salvación, no te da la salvación y dice, ahora camina como tú puedas. Dios te va a guiar y te va a acompañar en todo el camino de santificación. Porque es un proceso de la salvación que pertenece a Dios, como también pertenece la fe. Por lo tanto, solo por medio de la fe, solo por ella, una persona puede ser justificado delante de la presencia de Dios. Si no es por fe, pues no podremos alcanzar dicha salvación y dicha justificación. Segundo a los Corintios 5:21, Pablo le dice a esta iglesia, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho, ¿qué cosa? Justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Quiero aclararte algo. Si tú que estás aquí en esta tarde y no te has ligado, no has aceptado, no has reconocido la justicia del Hijo, y algún día llegarás a la presencia del Padre, en tu justicia será terrible. Estás en graves problemas. Estás en graves problemas. No puede ningún ser humano llegar delante de Dios y decirle, aquí estoy con mi justicia, he sido bueno en esto y aquello, no le he hecho mal a este, al otro, no he hecho nada.
yo merezco el cielo, en tu justicia, todo ser humano que llegue en su propia justicia será condenado. Solo el Padre acepta la justicia del Hijo, por cuanto Jesús vino y vivió una vida santa y perfecta. Ninguna otra vida puede ser aceptada por el Padre. Por lo tanto, ¿cómo podemos llegar nosotros a la presencia del Padre? En la justicia del Hijo, reconociendo a Jesús lo que hizo por nosotros en vida y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, en fe, Dios pasa a nosotros la justicia de Jesús. Esa es la justificación. Y Dios comienza a verte ahora como si no hubieses cometido ningún error, como si no hubiese en ti ni un pecado. Y quizás me digas en esta tarde, pastor, si supieras, si hubiese una pantalla donde mi vida pudiera salir aquí, se horrorizarían todos. Sí, si yo tuviera una, pues usted también se iba a horrorizar. ¿Saben por qué? Mis hermanos, porque a este lado de la eternidad y en nuestra vida de la carne, no obedecemos a Dios como debe ser. Pero dice la palabra de Dios que esa justicia del Hijo nos reviste de tal manera con la cual podemos tener entrada y acceso directo a la presencia de Dios. En cuarto lugar, la fe crece por el conocimiento de Dios de la Escritura. ¿Cómo crece la fe? Por el conocimiento en la Escritura. Por lo tanto, por medio de la fe, nosotros podemos también llegar a la Escritura y ella nos va a retroalimentar. Vayamos al pasaje de Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Cómo aumentamos nuestra fe? ¿Cómo crecemos en fe para con Dios? Bueno, los colosenses lo sabían muy bien. Y ahora la Biblia nos dice que a través de la Escritura. Miren, la fe no viene a los hombres de una manera por casualidad. Tiene que ser intencional e intencional en la palabra. Si usted no se deleita en la palabra de Dios, dice, pastor, ¿qué pasa con mi fe? Una vez escuché a un predicador decir, bueno, aquellos que no le interesa la Biblia, se pasan meses y a veces años que leen un versículo o sacan, saben, este promesario, sacan una promesa. No, hoy sí, este mes sí tuve una promesa muy buena, pero no leen Biblia, no se sumergen en el manantial. Son como aquellos que no adquieren fe y como la fe es el escudo con el cual podemos enfrentar los embates de la vida, son personas que tienen un escudo muy pequeño. Un escudo muy pequeño. Tienen un Dios grande, pero un escudo tan pequeño que no van a poder hacer frente a nada, ni ningún embate de la vida. Por lo tanto, la fe viene de Dios, es su propósito en nosotros a través de la Escritura que busquemos y aumentemos la fe. Romanos 1:16, ¿qué nos dice Pablo? Hablando en Romanos 1:16. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la palabra. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, dinamiteo, es poder, explosión de Dios. ¿Para qué? Para salvar a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, la Biblia nos dice que cuando nos acercamos a este maravilloso libro, en él la fe nos queda expuesta. La fe es una herramienta para poder acercarnos más a Dios, conocerle mejor. Nuestra fe aumenta en el conocimiento de Dios. Y a medida que esa escritura en ti va cada vez aumentando y profundizando, tu experiencia, tu apreciación de Dios cada vez es mayor y más clara, más correcta. Y al final, miren esto que voy a decir, y al final no terminarás adorando a un Dios de tu imaginación. Para eso vamos a la Escritura. ¿Qué es tener fe? Yo, con el respeto de si alguno ha visitado o perteneció a alguna iglesia, las iglesias, mis hermanos, que la Biblia no es el centro y que no profundizan en la Biblia, ¿saben qué? Muchas veces adoran dioses de su imaginación. Y implican entonces o traen elementos a la adoración a Dios que ni la Biblia los menciona por ningún lugar. Pero no importa, todo está bien, no juzguemos a nadie, que cada quien haga lo que sea. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Muchas de las iglesias que no tienen el centro en la palabra de Dios, no tienen fe con Dios y tienen una fe orientada a su imaginación o a su proyección. Y usted llega a esa iglesia y dice, bueno, ¿y cuál será la proyección de esta iglesia? Mire para que ustedes vean. De la manera que viva va a decir qué fe tienen en Dios y si han inventado su propio Dios. Mis hermanos, la fe, en quinto lugar, solo habita en nosotros Cristo por medio de ella. Cristo habita en el creyente por medio de ella. El pasaje mismo dice en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo. ¿Qué significa que nuestra fe en Cristo? Mi hermano, usted puede tener fe en muchas cosas. Si usted toma un Uber,
Usted viene para acá y confía que esa persona que está en el Uber, pues esa persona tiene las licencias listas, sabe manejar y usted se sienta y eso es fe, una fe común. Y usted monta en un avión, igual, salió el avión, usted no va a donde está el piloto. Oye, enséñame tu licencia a ver si tú sabes manejar el avión. No. O sea que hay fe para todos los elementos de la vida, pero para la salvación, solo la fe en Cristo puede alcanzar la salvación. Efesios 3:17. Vayamos a Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Nuestro Señor Jesucristo, siempre que está presentado, y lo hemos visto ya varias veces en la Escritura, nos da la muestra de que la fe viene de Dios y que solo en Cristo podemos vivir. Juan 20:31. Juan hablando de su evangelio, pero también hablando de toda la carta, en este caso no solamente del evangelio, sino de todas las porciones de la Biblia, dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mis hermanos, no es suficiente venir a una iglesia. No es suficiente decir que somos cristianos. La fe es imprescindible. Esta iglesia de los Colosenses es una iglesia, según muestra Pablo, y más adelante lo va a decir, que su fe en Cristo era la herramienta diaria, constante. Tenían toda su fe depositada en el Señor. Ahora, ¿cuál es el segundo agradecimiento, motivo de agradecimiento de Pablo? Es el amor. Vayamos al pasaje. Dice, habiendo oído, dice, de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis por todos los santos. Entonces, el amor es un elemento indispensable también dentro de la obra de Dios, de los cristianos, de la iglesia. Pero la fe y el amor vienen a ser como dos caras de una misma moneda. El amor y la fe son dos caras de una misma moneda. Por cuanto a la fe viene a través del amor, pero el amor opera por medio de la fe. Voy a repetir eso. La fe obra a través del amor, pero el amor es la respuesta, viene siendo la respuesta de la fe. Ambos están de tal manera tan estrechos o estrechamente unidos que ambos tienen que ser ejecutados en el mismo momento. Fe para con Dios y amor los unos con los otros. O sea, no hay coherencia, decir, yo tengo fe, pero no amo a mi hermano. No, es imposible. No existe coherencia. O yo amo a mi hermano y sin embargo Dios no le tengo importancia. Las dos cosas van tomadas de la mano. Gálatas 5:6 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que tiene valor en Cristo? La fe que obra por el amor. ¿Usted dice que tiene fe en Dios? Bueno, muéstralo en tu amor con los hermanos. Yo entro, no saludo a nadie, a mí no me da lo mismo una cosa que otra, aquel, el pobre, aquel acabó de llegar a la iglesia. Bueno, mis hermanos, eso no es amor cristiano. Bueno, no sé si será amor cristiano en alguna otra iglesia, pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Mis hermanos, si usted ama a Dios, va a querer amar a los hermanos. Y no un amor de palabras. O un amor, sí, está bien. Vamos, pasa. No, mis hermanos, ese es un amor comprometido, es un amor estrecho, es un amor sincero. Y ese es el amor que tenía la iglesia. Tanta era la connotación de este amor que Pablo dice, he oído de ustedes la fe que tienen en Cristo, pero oye, ¿cómo se aman ustedes? Hay una paráfrasis de este pasaje que dice, de el amor que ustedes se tienen. Vaya, es como decir exagerado. ¿Cómo se aman ustedes? Cualquier necesidad que tienen, uno corre detrás del otro. Mi hermano, y eso lo hacemos con nuestro cuerpo, ¿saben eso? ¿Usted nunca ha tenido un uñero? ¿Qué le pasa cuando usted tiene un uñero? ¿Sabe? Que le sale en la uña algo con... Usted no dice, ok, me voy a cortar el dedo. Tíralo para allá. De todas maneras, ese dedo, yo casi no lo usaba. No, usted cuida ese dedo. Y va con el dedo y le dice, no me toquen, porque tengo un dedo con un problema. O se pone una venda. Usted cuida su propio dedo, su propio uñero, lo que sea, o una llaga, lo que tenga. Mis hermanos, muchas veces no hacemos eso en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque lo uno da lo otro. Quizás tu relación y tu fe con Dios, o mi relación y mi fe con Dios sea lo que esté con problema. Pero si tu fe y la mía con Dios es genuina, tú vas a querer amar a los hermanos. Yo voy a querer amar a los hermanos. Colosenses 3:14 nos habla Pablo exhortando sobre esta verdad. Más adelante en esta carta, capítulo 3, verso 14. Dice Pablo, sobre todas estas cosas, ¿vestidos de qué?
de amor, que es el vínculo perfecto. Pastor, yo no puedo amar a fulano. Yo no puedo amar a Esperancejo. Yo no puedo, porque es que no puedo, no está en mí. Es de otro país, es de otra cultura. Si tú supieras lo que me dijo, lo que me hizo, mis hermanos, la Biblia no te da oportunidades. Todo aquel que tiene fe en Cristo amará a su hermano. Eso es recíproco. Entonces, una muestra de ver de que usted no está mostrando amor por el hermano o amor por la hermana, es que quizás eso, reitero, quizás nuestra fe es la que no está bien sintonizada con Dios. O tal vez no seas salvo. Pastor, soy bautizado. No importa. Recuerden que esa agua lo más que puede darte es un catarro. El agua del bautismo lo que te puede dar es un catarro. Por lo menos en estos tiempos nos vamos a morir si alguien se bautiza con el frío que hay. Pero el agua del bautismo no te va a transferir nada, mis hermanos. El agua del bautismo lo que muestra es lo que tuvo que haber ocurrido en tu vida, que se llama la fe en Cristo. Por eso yo me alarmo cuando veo personas 15, 20 años en la fe, bautizados de tanto tiempo, y no hay amor los unos con los otros. Y nos mordemos y nos comemos unos a otros. John MacArthur dijo lo siguiente: uno de los frutos visibles de la fe verdadera que lleva a la salvación. Escuchen esto. Uno de los frutos visibles de la fe verdadera que lleva a la salvación, o que uno muestra y dice, ese es salvo o esa persona es salvo, es el amor hacia los hermanos en la fe. ¿Cómo podemos ver si una persona realmente es salvo o no? La Biblia es clara. ¿Tiene fe? Pues muéstralo. ¿De qué manera? Amando al hermano, amando a los hermanos en la fe. Primera de Juan 3:23. Miren cómo lo dice el apóstol Juan. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento. ¿Qué nos manda hacer el Señor? Y este es su mandamiento. Que creamos en ¿quién? Esto es fe. ¿Ven el orden? El mandamiento de Dios es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el mandamiento. Pero cuando creemos en Cristo y nuestra fe está depositada en Jesús, genuinamente, sinceramente, ¿qué sucede después? Y nos amemos unos a otros como Él nos los ha mandado. Así que entonces hablemos algo del amor. Algunos detalles más del amor. La iglesia, los colosenses, se amaban. Se movió por todo lugar que ellos eran una iglesia que se amaban. No importa las diferencias, se amaban. Se dedicaban tiempo unos con otros, oraban al Señor unos con otros, tenían tiempo en las necesidades de uno con otros. Si le dolía a uno un pie, pues al otro también le dolía. Y la felicidad de uno era la felicidad del otro, el dolor del uno era el dolor del otro. Mi hermano, estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos de eso. El amor es un mandamiento del Señor. El amor es un mandamiento del Señor. Mateo 22:39. Y el segundo es semejante, hablando que el primero es amar a Dios con todo el corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. El segundo es semejante. Fíjense, amar a Dios es semejante con este que viene ahora. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia nos dice que Dios es amor, ¿correcto? La Biblia nos lo dice. Pero Él, que es amor, demanda que aquellos que Él está salvando, tú no te salvaste tú mismo. Dios te está salvando para que lo ames a Él en Cristo y para que ames a tus hermanos también en Cristo. Así que es un mandamiento. Pastor, ¿y no tengo opción? No tienes opción. Si eres salvo, es más, no vas a buscar otra opción. Si eres salvo, no vas a buscar otra opción. Vas a querer amar a los hermanos. Segundo, el modelo del amor es Cristo. El modelo del amor es Cristo. En Él tenemos aquí en la palabra de Dios suficiente para ver cuán grande amor. Juan 15:12. Miren lo que dice la palabra. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿De qué forma debemos amarnos? Mi hermano, el nivel de amor aquí es altísimo. No es decir, nos vemos los domingos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Merari? ¿Todo bien? Bueno, Dios te bendiga. Mi hermano, eso suena a marketing. Eso suena a marketing. ¿Qué tal? Bueno, que te acompañe como pueda. Mis hermanos, eso suena a marketing. Que os améis unos a otros como yo, dice Jesús, os he amado. Y Jesús no estimó su vida como valiosa delante de la cruz, delante de aquel sacrificio.
y se entregó por ti y por mí. Y a veces nosotros no somos lo suficiente capaces o sacrificiales para decir, déjame sacrificarme e ir a ver al hermano o a la hermana. Cristo es nuestro máximo ejemplo. Pero el amor también nos dice la palabra de Dios, que es la prueba, escuche esto, de que usted y yo somos hijos de Dios, de que somos discípulos de Dios. Vayamos al pasaje de Juan 13:35. Juan 13:35. ¿Cómo conocemos que una persona es cristiana? ¿Cómo conocemos que una persona es un discípulo de Cristo? ¿Porque viene a la iglesia? ¿O porque es miembro de una iglesia? ¿O porque está en la lista de una membresía de la iglesia? ¿O porque se bautizó? Bueno, eso no nos lo dice la Biblia. Por ningún lugar aparece ese concepto. Miren lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán todos, los de adentro y los de afuera, todos van a conocer que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que los de adentro y los de afuera, y miren, voy más allá, tu familiar que vive bajo tu techo, tu vecino que se relaciona contigo, tu compañero y amigo de trabajo o amiga de trabajo. Cuando vean que tú y yo nos estamos mordiendo y comiendo en la iglesia, va a decir, iglesia, a mí no me hablen de iglesia. Por supuesto, porque nuestra fe con Cristo está mal, pues entonces no vamos a querer amarnos unos a otros. No somos sacrificiales en ese amor. Bueno, la iglesia de los colosenses lo entendieron de la manera correcta. La iglesia de los colosenses lo entendieron de la manera correcta. Y ellos procuraron que esa fe en Cristo redundara en amor por todos los santos. Pero el amor también debe ser expresado de una manera sincera. Tampoco queremos que vengan ahora a amarnos unos a otros de manera hipócrita. No. Pídale a Dios que le dé sinceridad en su amor. Y si su amor es sincero con Dios, pues también será sincero con el hermano. Vayamos a la Biblia. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, ¿de qué manera? Amor fraternal, ¿de qué manera? No fingido. Entonces, amaos los unos a los otros. ¿De qué manera? Como quiera, un poquito, entrañablemente, de corazón puro. Mis hermanos, en el amor fraternal, escuchen esto, no puede haber cabida en la hipocresía. El amor fraternal no puede ser hipócrita, porque Cristo no lo fue con nosotros. No vino de manera hipócrita y nos muestra que debemos acercarnos a nuestros hermanos de manera sincera. Y por último, el amor tiene que ser abundante. El amor tiene que ser abundante. No podemos ser, como dicen en nuestros países, codo. Ustedes saben. Somos codo para muchas cosas, pero no seamos codo para el amor. Dios nos da abundantemente para que nosotros igual le demos a los hermanos. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor, o sea, el amor de unos con otros, hiciera ¿qué? ¿Qué dice acá el pasaje? Vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Amor para con Dios, amor con los hermanos. No, pastor, yo tengo un nivel de amor nada más, o sea, de ahí no me paso. Que nadie me conozca, que nadie me entre en mi intimidad. Mis hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. Sin yo desear que yo tenga que entrar hasta la cocina de su casa o usted a la mía. No es eso lo que estoy hablando. Estoy hablando de su vida espiritual. Y este tiempo acá en la tierra pasa tan rápido que cuando vamos a ver, pero no hemos estado ejecutando el amor que Dios nos llamó a tener. El amor, mis hermanos, no puede ser, escuche esto, mezquino. El amor mezquino no existe. Porque sería un amor egoísta y dejaría de ser amor. Por lo tanto, tú y yo no podemos ejecutar con el hermano o la hermana un amor mezquino hacia otros, sino que debemos desbordar nuestros corazones en amor los unos por los otros. Entonces, en ese orden, Pablo daba gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por dos razones del testimonio de esta iglesia. ¿La recuerdan conmigo? La primera, fe. ¿La recuerdan? Y la segunda, el amor. Ahora pregunto, y cierro con esta la predicación. ¿Cuál fue la causa de que esta iglesia tuviese como testimonio la fe y el amor? ¿Cuál fue la causa de que esta iglesia tuviese tanta fe en Cristo y amor los unos por los otros? La respuesta está en el versículo 5, la primera parte, la esperanza.
Y cerramos con esto, la esperanza. Veamos la esperanza de los creyentes. Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 5a. Leo desde el 4. Habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos o hacia todos los santos, a causa, dice el 5, de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Por qué esta iglesia tenía fe en Cristo y amor de los unos con los otros? A causa de la esperanza. Por lo tanto, la esperanza, y escuchen esto también, tanto la fe y el amor que van juntos, la esperanza del cristiano es irremediablemente inseparable de la fe y el amor. ¿Qué motiva que una persona tenga fe en Cristo y mantenga esa fe y tenga amor por el hermano y mantenga esa fe, ese amor por el hermano? La esperanza en Cristo, en su encuentro con el Señor. Por lo tanto, la fe del cristiano le va a llevar a vivir en esperanza. Algunos aspectos de la esperanza, para que también veamos qué nos dice Pablo y otros. Somos salvos por esperanza. O sea, la esperanza es tan importante que somos salvos por esperanza. Romanos 8:24. Porque en esperanza, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué dice acá? En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Por lo tanto, nosotros somos salvos en esperanza, reconociendo que en el futuro nos encontraremos con Cristo. Esa esperanza no supone incertidumbre, no supone dudas, sino que confía en que es cierto, Cristo existe y viene a buscarme. Esa es la esperanza particular que tiene el cristiano y que tiene la iglesia de manera general, en participar de la gloria de Dios mismo en la persona de Cristo. Romanos 5:2, ¿qué nos dice Romanos 5:2? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Y nos gloriamos en qué? Dice el pasaje. ¿En qué nos gloriamos nosotros? En las fuerzas que tengo, en el dinero que tengo en el banco, el gran carro que tengo, el avión que me voy a comprar. No. Dice, y nos gloriamos en la esperanza, dice acá este pasaje. ¿En qué esperanza nos gloriamos nosotros? La esperanza de la gloria de Dios. Así que es importante la esperanza, pues supuesto que sí, y los colosenses la ejercitaban. Otro aspecto que la Biblia nos habla de la esperanza es que la Escritura es la fuente de la esperanza. Es la fuente de la fe, es la fuente del amor, pero es la fuente de la esperanza también. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, está hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y consolación de las Escrituras, tú y yo tengamos ¿qué? Así que la Biblia, miren, usted quiere no tener esperanza e irse al mundo y alejarse de Cristo, aléjese de esta palabra, aléjese de la Biblia. La palabra de Dios nos da la esperanza viva y siempre ejecutada en el Señor. Pero también nos dice que la esperanza anticipa la venida de Jesús. La esperanza anticipa la venida de Cristo. Miren lo que nos dice Tito. Vamos a leer primero Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Dice acá, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que los gentiles estábamos alejados de la ciudadanía, pero ahora tenemos esperanza en Dios. Le decía que la esperanza entonces mira a Cristo y dice, ya llega. Ya viene el rey. Vayamos ahora sí a Tito capítulo 2, verso 13. Dice Pablo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así que el cristiano, la esperanza es vital. Esa esperanza maravillosa nos hace que descansemos en nuestro Salvador y en su segunda venida en busca de su iglesia. Primero a los tesalonicenses, miren lo que dice el pasaje de Pablo. Primero a los tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora miren este último versículo 18. Por tanto, aquí está hablando de la segunda venida de Cristo y del encuentro de la iglesia con Cristo. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Alentaos unos a otros con estas palabras.
La iglesia de los colosenses sabían que una palabra que no podían dejar de mencionar entre ellos y exhortarse era Maranata. Cristo viene. Y el Maranata de Cristo viene era la esperanza que en ellos les daba la oportunidad de vivir en fe en Cristo y amor los unos por los otros, amándose unos a otros y reconociendo que en Cristo también vendría la gloriosa salvación final del creyente. También nos dice la Biblia que la esperanza nos está reservada y guardada en los cielos. Filipenses 3:20. ¿Qué nos dice Filipenses 3:20? Mas nuestra ciudadanía está en Alabaster, está en Helena, está en Alabama, está en México, en Cuba, en cualquier país. No. Usted puede tener acá en esta tierra todas las ciudadanías que, bueno, no sé, no son muchas, pero alguna otra ciudadanía aparte de donde nació. Pero en tu ciudadanía, si tu fe está en Cristo y tu amor por los hermanos y la esperanza en que regrese, tu ciudadanía y la mía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que tenía la iglesia de los colosenses, una esperanza en la llegada de Cristo. Y por supuesto que la llegada de Cristo daba el cumplimiento final de tu encuentro y de mi encuentro con el Rey. Pedro también lo dice de otra manera, capítulo 1 en su primera carta de Pedro 1:4. Dice Pedro, hablando de esa herencia eterna, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿dónde está? Reservada en los cielos para vosotros. Así que la esperanza, mis hermanos, entonces, es ese cumplimiento final de la salvación de la iglesia. Y por último, la esperanza es el ancla segura de tu alma y de tu salvación, como de la mía. Vayamos a Hebreos, capítulo 6, y veamos lo que nos dice el autor de Hebreo en los versículos 17 al 19. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos ¿de qué? De la esperanza puesta delante de nosotros. El cristiano vive con una esperanza puesta delante de sus ojos. ¿Cuál es? Miren el último versículo. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo. ¿Quién penetró hasta dentro del velo? ¿Quién en la cruz del Calvario hizo que el velo se rasgara y ese lugar santísimo quedara abierto y expuesto para que por medio de Cristo todo ser humano que cree en Dios tenga acceso directo a Él? Cristo. Por eso Cristo es nuestra esperanza. También John MacArthur dijo lo siguiente: la esperanza es el cumplimiento de las promesas de salvación que Dios tiene y da como ancla de alma para el cristiano. Él lo hace que entonces se mantenga firme y seguro como creyente en medio de cualquier tiempo, de tribulación o de angustia. Así que venga lo que venga, esa esperanza es lo que me hace decir, voy a resistir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tengo la esperanza de que Él viene a buscarme. Concluimos, mis hermanos. Ya hemos visto cómo Pablo, versículo 3, derrama el corazón en oración delante de la iglesia. Derrama el corazón delante del Señor para pedirle por la iglesia. Le pide a Dios ahora y le da gracias a Dios por la vida de ellos. Pero vimos también hoy que el testimonio de esta iglesia fue el motivo de oración de Pablo. Ese testimonio de la iglesia que mantenía una fe genuina en Cristo, un amor sincero entre todos los creyentes, como lo dice el versículo 4. Pero vemos también hoy que esa fe y ese amor estaban siendo motivadas por la esperanza de que Cristo viene a buscar a su iglesia. De la esperanza del encuentro de la iglesia con Dios en los cielos a través de Cristo. Por lo tanto, ese versículo 5 nos habla de que en Cristo Jesús no solamente la fe y el amor, sino que la esperanza nos mantiene vivos. Nos mantiene vivos. Ahora, antes del regreso de que Cristo venga, nos dice la palabra de Dios, la Biblia afirma que existen estos tres elementos. Tanto la fe, el amor y la esperanza. Vayamos a 1 Corintios 13:13. ¿Qué nos dice? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, dice Pablo, es el amor. Así que es un detalle muy importante. ¿Por qué Pablo dice esto? Bueno, está queriendo decir Pablo acá que hay uno más importante que otro. No, es asunto de la ubicación
en la cual estemos cuando Cristo venga. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo lleve a su iglesia, no hará falta ni la fe ni la esperanza. Porque la fe es a este lado de la eternidad, porque creemos en Cristo, y la esperanza porque esperamos su regreso. Pero el amor va a permanecer por toda la eternidad, porque Dios es amor. Así nos lo dice 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que la esencia misma de Dios nos va a acompañar por toda la eternidad, Él amándonos y nosotros amándole en adoración por siempre. Entonces cerramos, mis hermanos, de que esta iglesia tenía una esperanza viva en el encuentro con Cristo, y eso les motivaba entonces a vivir como iglesia en una fe genuina con Cristo y un amor entre todos los cristianos. Señor, gracias por la enseñanza de tu palabra. Te suplicamos que la ejecutes y la pongas en práctica en nuestras vidas, Señor. Y que como iglesia siempre tengamos la esperanza del encuentro con Cristo, y ello nos motive, Señor, esa esperanza a mantener una fe genuina en ti y un amor también sincero entre todos los hermanos.